Obtener, apoyar y guiar las matemáticas. Tres funciones clave del papel del profesor a la hora de facilitar un discurso matemático significativo. Equipo 1, Alan Hill y Guillermo Ruiz. En esta presentación, Alan Hill y Guillermo Ruiz, integrantes del Equipo 1, efectuamos un análisis del capítulo 4 del libro. Enhancing Classroom Practice with Research Behind Principles to Actions. ¿Qué es un discurso matemático significativo? Comencemos estableciendo qué entendemos por discurso. El discurso no se limita solamente a hablar, incluye todas las formas y métodos que soportan comunicación, expresión e intercambio matemático de ideas, incluyendo diagramas, gestos, señales no verbales. Así llegamos a que el discurso matemático significativo es la comunicación de ideas matemáticas de manera clara, concisa y precisa. Involucra a los estudiantes con matemáticas significativas. Y su meta es una matemática significativa. Podemos decir entonces que el discurso matemático significativo es también cualquier forma de comunicación que ponga a las matemáticas como una asignatura que tiene sentido, generando conocimientos cuando se utiliza el razonamiento. Características del discurso matemático significativo. Debe ser claro y conciso. Es decir, debe tener la capacidad para expresar las ideas matemáticas de una manera que sea fácil de entender para los demás. Debe ser preciso. O sea que debe hacer uso de los términos matemáticos correctos y aplicar los conceptos matemáticos de manera correcta. Debe ser comunicativo. De manera que se use el discurso para compartir ideas con otros, para discutir diferentes perspectivas y para resolver problemas. En cuanto a la discusión, esta puede centrarse en conceptos, procedimientos, estrategias de resolución de problemas, representaciones y razonamiento. Mientras que la meta puede ser comparar definiciones, desarrollar una justificación del por qué funciona una estrategia, dar argumentos para demostrar si una conjetura es correcta, determinar cómo dos enfoques distintos pueden producir el mismo resultado, e identificar si una estrategia en particular es más eficiente que otra. Veamos ahora, ¿por qué es importante comprometer a los estudiantes en un discurso matemático significativo? La importancia de comprometer a los estudiantes radica en que de esta forma promueven una variedad de resultados de aprendizaje esperados. Desarrollan comunicación matemática, habilidades de argumentación y la capacidad de criticar el razonamiento de otros. Desarrollan una comprensión sólida y conectada de los conceptos matemáticos. Mientras los estudiantes se comprometen en el discurso matemático significativo, formulan ideas y las presentan a otros. Desarrollan el lenguaje para expresar ideas, presentar evidencia y aclarar su razonamiento. Incrementan su competencia en articular ideas matemáticas y sustentarlas con argumentos matemáticos. Dan oportunidad para reflexionar sobre la forma en que aprenden. A medida que los estudiantes experimentan la creación de sentido y llegan a conclusiones matemáticas, se ven a sí mismos como personas que producen conocimiento y hacen matemáticas. El lugar de la autoridad en el aula recae en los estudiantes y la disciplina de las matemáticas, ya que la validez y la corrección están determinadas por la razonabilidad de un argumento o idea, y no recae en el maestro o el libro de texto. Un cambio en la autoridad disciplinaria se ha relacionado con creencias más productivas sobre las matemáticas y su valor. Aprenden el valor de las ideas y contribuciones de otros y también el valor de sus propias contribuciones. Puede presentarse una participación más equitativa y un resultado de aprendizaje más equitativo. El entorno del aula puede ser más receptivo al pensamiento de los estudiantes. Cuando los estudiantes están comprometidos con el discurso matemático significativo, el profesor obtiene información valiosa sobre el pensamiento de los estudiantes.
Las discusiones pueden proporcionar datos valiosos de evaluación formativa. Esto revela cómo los estudiantes dan sentido a la información y razonan sobre ella de maneras que no se pueden lograr en el trabajo escrito de los estudiantes. Se revelan y cuestionan los conceptos erróneos de los estudiantes. Proporcionan tanto al profesor como al estudiante información útil y oportunidades para abordar y resolver los conceptos erróneos y mejorar su aprendizaje. Y a todo esto, ¿qué es facilitar un discurso matemático significativo? Facilitar un discurso matemático significativo es el proceso de crear un ambiente en el aula en el que los estudiantes se sientan cómodos compartiendo sus ideas matemáticas, y de proporcionarles oportunidades para hablar y escribir sobre matemáticas de manera clara, concisa y precisa. ¿Qué se requiere para facilitar el discurso matemático significativo? La enseñanza eficaz de las matemáticas facilita el discurso entre los estudiantes para construir una comprensión compartida de las ideas matemáticas, mediante el análisis y la comparación de enfoques y argumentos de los estudiantes. En la definición activa de facilitar, el profesor se encarga de guiar. Esto es, orienta el grupo, posiciona las matemáticas como razonables y con los estudiantes construyen el cuerpo colectivo de conocimientos. Supervisar. Es decir, coordina al grupo, apoya las interacciones productivas y ayuda a los estudiantes a hacer el trabajo. Rol del profesor. El trabajo del profesor, para apoyar el discurso matemático significativo, requiere una planeación previa a la sesión. Identificar los objetivos matemáticos a seguir para la lección. Establecer normas en el aula que apoyen la perseverancia. Construir relaciones con estudiantes. Funciones clave del profesor para facilitar un discurso matemático significativo. Guiar y ampliar las matemáticas. Esto incluye la búsqueda de conceptos erróneos comunes y garantizar normas disciplinarias apropiadas para avanzar en el aprendizaje de la clase. Fomentar el pensamiento de los estudiantes. Esto incluye brindar oportunidades para que los estudiantes generen ideas y luego las compartan con la clase. Apoyar los intercambios de ideas matemáticas entre estudiantes. Esto incluye establecer una base de conocimientos común desde la cual trabajar. Estrategias que el profesor puede utilizar para cada componente de su rol de facilitador. Fomentar el pensamiento de los estudiantes. Propiciar el tiempo y espacio para generar ideas. Plantear problemas, preguntas escritas, trabajo por pares, levantar la mano. Invitar a los estudiantes a compartir sus ideas con la clase. Formular preguntas que sean efectivas, enfocarse en las ideas del estudiante y no en la respuesta correcta. Apoyar la comunicación clara de ideas. Establecer un banco de preguntas específicas y apoyos visuales para los estudiantes. Apoyar los intercambios de ideas matemáticas entre estudiantes. Asegurar un espacio público disponible para presentar ideas, como mesas y áreas de trabajo. Registrar las ideas de los estudiantes públicamente, por ejemplo, escribir en el pizarrón con distintos colores. Alentar a los estudiantes a participar y dar sentido a las ideas de los demás. Recapitular verbalmente o pedirle a un estudiante que lo haga, las ideas a las que se han llegado y cuáles todavía se discuten. Guiar y ampliar las matemáticas. Incitar a los estudiantes a centrarse en aspectos particulares de las matemáticas o a ampliar el pensamiento matemático de una manera particular. Por ejemplo, formulando preguntas comparativas y reflexivas. El profesor comparte una idea para su consideración, con el fin de aclarar o ampliar la comprensión de los estudiantes. Es útil el uso de materiales de apoyo que inviten a la reflexión. Por otra parte, ¿cuáles son los desafíos más comunes para facilitar un discurso matemático significativo? Silencio. Nadie está hablando. Soy todo yo. El profesor o unos pocos estudiantes hablan todo el tiempo. No tengo idea.
Un estudiante comparte y no entiendo su razonamiento. No tienen idea. Un estudiante comparte una idea clave, pero los otros no entienden. Humillaciones. Desacuerdos entre estudiantes que no son respetuosos. Están de acuerdo sobre una respuesta incorrecta. Esto es, surge un concepto erróneo y varios o todos los estudiantes lo creen. No obstante lo anterior, hay estrategias que se pueden adoptar para cada desafío. Silencio. Hacer actividades alcanzables pero interesantes para hablar de ellas. Pedir a los estudiantes decir algo que entiendan sobre una idea. Pedir a los estudiantes responder a una idea compartida. Pedir a los estudiantes comprometerse con ideas pero con una presión mínima. Soy todo yo. Escuchar el número de respuestas profesor-estudiante. Pedir una relación de 3 participaciones de estudiantes por una participación del profesor. Pedir a los estudiantes compartir algo que sus compañeros dijeron. No tengo idea. Pedir una imagen o un ejemplo. Pedir a otro estudiante que intente explicar si ellos entendieron. No tienen idea. Establecer un ejemplo anterior y tratar de conectarlo. Traducir lo mejor que sea posible y dar a los estudiantes tiempo de asimilar la idea, ya sea en grupos o pares. Hacer una pregunta específica que les ayude a obtener acceso. Usar las estrategias de cuando el profesor no tiene idea. Humillaciones. Establecer reglas básicas para interacciones respetuosas. Publicar claramente las afirmaciones en competencia, y hacer que los estudiantes proporcionen evidencia que respalde cada afirmación. Con esta última parte concluimos el análisis de la lectura. Gracias por su atención.